tan tortuoso, porque en este caso hacer parte. Esto sí es un problema. Lo que pasó en Veracruz con Dafne es claramente un delito. Pero ser gay era peor que ser un asesino. No hablarle a mi pareja, gritar. En los últimos meses, la discriminación, acoso y misoginia han sido los principales temas en las redes sociales. Según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al año se cometen 600,000 delitos sexuales. Supongo que considero que la chava estaba muy buena y era metible. Si no hay violación. O sea, con palos de escoba, dedos y vibradores, no hay violaciones. Un taxista me acaba de acosar, me acaba de decir ¡guapa!, lo cual negó inmediatamente. ¿Qué más tiene que pasar o a quién más le tiene que pasar algo así para que nos demos cuenta que esto sí es un problema y que es un grave reflejo de cómo está la sociedad? Estamos en esta mesa de mujeres, salvo yo, por supuesto, en la que vamos a hablar de qué está sucediendo, que todas estas notas están ocurriendo últimamente, todos estos hechos en torno a la figura de la mujer en México. ¿Está pasando algo diferente, algo extraordinario o simplemente es una coincidencia, Cecilia? Evidentemente las mujeres han ganado posiciones, se están visibilizando en esas posiciones de poder y de toma de decisiones, y ese liderazgo que se está construyendo se vuelve además visible a partir de las plataformas digitales. O sea, la tecnología ahorita está capitalizando esta presencia femenina y este choque, ¿no?, ante quienes no están como muy contentos, muy cómodos de que esto ocurra. Carla, ¿sientes que estamos en un momento definitorio, algo diferente, o simplemente es una coincidencia de eventos? Creo que estamos más sensibilizados a qué es lo que pasa en el entorno de las mujeres y cómo son tratadas. Creo que, por tanto, los medios de comunicación retoman más estas notas. No creo que alguien como el señor Perello sea el único con una opinión de ese estilo. Creo que no hace una diferenciación entre lo que es un delito, porque, a ver, hay un delito y me parece que ahí los límites son muy claros, pero creo que ahora los medios de comunicación juegan un papel preponderante y fundamental en este tema, en reportaje y cómo retoman. Lo vemos también en el área de candidatas, de violencia política. Creo que estamos como mucho más sensibles a cómo se toman los temas, a qué es lo que se dice a las mujeres, a cómo se toman las campañas, sus propuestas, en fin. Y creo que hay mucho por hacer. Sin duda, tenemos que ser como muy claros en cuáles son los límites, y lo que pasó en Veracruz con Dafne es claramente un delito. Claramente el Poder Judicial, qué bueno que actuó, pero también no actuó por poder, por presión social, mediática. Marta, llevas años viendo todo el tema de género. Esto seguramente no es raro para ti, todo lo que está sucediendo todos los días, no sé si seguramente todos los días en la vida cotidiana, pero cada mes en el ámbito público también vemos casos de misoginia. ¿Por qué en este momento surge, sale a la vista? Pues mira, la violencia de género efectivamente no es un asunto nuevo, por lo menos desde hace 10 años que existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el 2006 se aprobó y se promulgó en el 2007. Hemos tenido 10 años de manera consecutiva institucional, teniendo leyes, políticas públicas, programas, recursos dirigidos a atender las múltiples violencias de género, que van desde la violencia física, emocional, sexual, hasta el tema de los feminicidios. Sin embargo, a 10 años de distancia lo que tenemos es que en lugar de disminuir este tema de las violencias a las mujeres, está aumentando. Y me parece que hay dos factores fundamentales ahí. Por una parte, hay mayor conciencia por parte de las mujeres. Las mujeres ya no están dispuestas a soportar la violencia, ya no están dispuestas a quedarse calladas, ya levantan la voz. Ese es un fenómeno fundamental. Y por la otra parte, me parece que también la reacción de los hombres al sentir los roles modificados, al tener este tema del empoderamiento de las mujeres, que las mujeres estén cada vez más presentes en los ámbitos públicos, en la toma de decisiones e incluso en las decisiones familiares, porque ya las mujeres, al tener recursos económicos, tienen cómo defenderse en casa. También entonces ellos no han hecho ese cambio cultural que también requiere
quieren los hombres hacer para ubicarse en este nuevo composición del mundo en la que las mujeres hemos venido cambiando estos roles de género, metiéndonos más a una participación activa en el mundo de lo público, pero los hombres no han entrado igual al mundo de lo privado. ¿Es que está crujiendo el sistema y por eso hay tanta resistencia? ¿O tú cómo lo explicas, Carla? Yo creo que tenemos que lograr, o lo que falta es un cambio cultural importante, ¿no? Marta hablaba de todo lo que se ha hecho en el entramado jurídico, en políticas públicas, en reglamentos, por intentar delimitar muy claramente el problema, para incluso dar un marco de atribuciones a las autoridades para actuar, pero me parece que mientras no logremos dar ese cambio cultural necesario, de cultura donde chocan lo que dicen, me parece que es muy claro y lo vemos todos los días, ¿no? Cualquier político, cualquier partido dice una cosa frente a las cámaras o, digamos, en público, y en privado actúa totalmente distinto. Cuando no los estamos viendo, cuando no los estamos observando, cuando creen que nadie los ve, pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que por un lado están los discursos muy bonitos en torno al 8 de marzo, en torno a lo que quieren para las mujeres, y si analizamos el comportamiento de todos los partidos, de las mujeres que llegan, a mí me parece muy claro cómo a partir de la reforma constitucional del 14 y la aplicación del principio de paridad hay más mujeres, claro, en casi todos los congresos y también a nivel federal. Pero ¿cuánto pesan esas mujeres? ¿Cuánto influyen? ¿En qué comisiones están? ¿Qué presiden? Incluso me parece que siguen estando amenazadas, violentadas, porque claro que les dicen, bueno, como eres la revoltosa, no te doy la presidencia de tal comisión, no vas a integrar tal otra, no vas a tener recursos. Entonces, cuantitativamente somos más, pero ¿cuál es la fuerza que tienen? Hablando de calar en la cultura machista, tenemos esta pieza que habla sobre escuelas para machos. Justamente, si les parece, la vemos y comentamos al respecto. En la Ciudad de México se imparte un taller donde los hombres que generan violencia pueden ser reeducados si así lo desean. Y Samuel Domínguez es uno de los pocos asistentes a esta alternativa, que busca reducir la violencia de género desde otro enfoque que no sea solamente enviar a las mujeres a un refugio. ¿Usted era violento? Pues aparentemente, según yo no, pero según las enseñanzas que he recibido, sí. ¿Me puede dar algunos ejemplos donde usted se haya enterado que usted era una persona violenta? Pues como enojarse, como no hablarle a mi pareja, gritar. Este equipo, adscrito a la Secretaría de Salud local, cuenta con 24 psicólogos, en su mayoría masculinos, que se reúnen semanalmente con los hombres generadores de violencia. En total, son 25 sesiones en un promedio de 6 meses. Y en el año que lleva funcionando este programa, de 1,006 hombres que se inscribieron, solo terminaron 62. Que los hombres se acerquen, eso es lo más difícil, ese es el mayor reto, que los hombres se acerquen y que una vez que se acercan, permanezcan, ¿no? Gran parte de lo que llega a pasar y que obedece como la lógica de lo que se permiten mostrar o hablar en los grupos, no es como muy dirigido a la violencia física, ¿eh? O sea, es más bien como han gritado, han generado miedo, ¿no? Hago esto, amedrentar, a culpabilizar, desplazar responsabilidades. ¿Y qué entendió usted? ¿Que usted era así? ¿Por qué? Pues por enseñanza, o sea, porque yo vengo de un pueblo del estado de Puebla, y ahí en los pueblos hay más machismo. Aunque Samuel fue uno de los alumnos más comprometidos, el terapeuta de estos grupos lamenta que no todos los asistentes hayan podido llegar al mismo resultado. Lo que sí suelen decir es, por ejemplo, no es que no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, ¿no? No, es que tú lo que quieres es que a fuerza yo te diga que ejerzo violencia, ¿no? De pronto es parte de lo que muestran, pero con la experiencia se resuelve eso, ¿no? O sea, del mismo discurso del hombre se toman algunas cosas y dicen, mira, pues esto que hiciste es violencia, ¿no? Antonio Morales, médico responsable del programa, también fue reeducado, pues para evaluar el trabajo que se realizaba, entró a estas sesiones como si fuera un usuario normal. Pero no contaba con que tendría que empezar por reconocer también sus propios problemas. Con lo que a mí respecta, pues bueno, yo mismo hice varios insights, ¿no? De muchas cosas que trae uno como hombre desde la familia, desde la sociedad, desde el ámbito laboral, ¿no? Y mi esposa hizo un viaje al extranjero hace un par de semanas
y me vi en la necesidad de hacer algunas cosas y de planchar lo que iba yo a usar y que me la bata. El psicólogo Galicia se siente bien al ver un cambio en el rostro de al menos 62 usuarios que lograron completar este taller. Hay personas que terminan también muy agradecidas de sobre todo cómo pudieron resolver su situación. Sí nos lo comentan, ¿no? Pero nuevamente el ejercicio desde el trabajo que hacemos es nuevamente colocar la responsabilidad en ellos, ¿no? O sea, no, yo no lo hice, lo hiciste tú, es tu trabajo. Y mientras este proyecto se consolida, ya se trabaja en escritorio con un segundo grupo de hombres a quienes propondrán reeducar: los golpeadores causantes de violencia física. Para el Universal Televisión, Erika Flores. Marta, en tu experiencia, ¿estas escuelas para machos funcionan, no funcionan? ¿Has visto replicarse este ejercicio de intentar reeducar a los hombres para actuar diferente? Sí, conozco varios ejemplos como este donde justamente están buscando trabajar con los roles masculinos, hablar de las nuevas masculinidades, y es muy importante. Y ojalá fuera mucho más presente en muchos espacios, porque sin duda la violencia de género, combatir la violencia de género pasa por reeducarlos a todas las personas, hombres y mujeres, pero insisto, las mujeres de una u otra manera se han venido siendo cada vez más conscientes de sus derechos y cómo los exigen, y ha hecho falta trabajar cada vez más con los hombres para que los hombres se hagan conscientes de que son generadores de violencia y que lo que pueden parecer violencias mínimas, muy sutiles, desde los piropos, los gritos en la calle, el tocar a una mujer, es violencia, y que esta violencia se va reproduciendo a tal grado que generas una violencia feminicida. La violencia de género le pega por igual a mujeres de escasos recursos, de muchos estudios, a todas las mujeres, y hay hombres involucrados de todos los niveles. Cecilia, sobre este testimonio que acabamos de ver, vemos cómo sobre todo hay mucha resistencia de los hombres a admitir que siquiera que son violentos porque lo asocian necesariamente a los golpes. La violencia no es visible por un moretón, porque la mujer haya ido a parar al hospital, pues no fue tanto, ¿no? O sea, en la cultura además del ¿qué tanto es tantito? Pues solo fue un grito, solo fue un empujón, solo es que siempre está presionando o no da dinero. Entonces, me parece muy interesante este experimento social, ¿no? Porque además reta en todos los sentidos, pero supongo que debe ser muy difícil para el hombre promedio decidir ir a un centro como este, ¿no? Porque además se vuelve visible que está reconociendo que no lo ha hecho bien. ¿Hay que reeducar a hombres y a mujeres también, Carla? Sin duda, creo que tenemos que educar y educarnos todos como sociedad, porque si no, me parece que lo que avancemos por otras vías a la hora de bajar, supongamos que quitamos todas estas leyes, ¿no? Paridad, ley de acceso a las mujeres a una vida sin violencia, ¿qué va a pasar? En los hechos ahí está, no ha cambiado culturalmente el chip. Los hombres, por ejemplo, es clarísimo que no asocian violencia hasta que no es con golpes, ¿no? Los otros tipos de violencia para ellos no existen, ni siquiera hay que tomarlos en cuenta. Entonces, reeducar sobre la base de que vayan los hombres, a mí me parece un gran esfuerzo el que se hace, pero sin duda tenemos que empezar desde las escuelas, desde los primeros niveles educativos, desde las familias, porque creo que es muy claro que no se ve, y justamente hablando del caso de Tamara de la entrada de este programa, es como, oye, fue un piropo, ya no podemos decir piropos, parece como que es muy normal, y cuando parece normalizada la violencia es el asunto más grave que atender. Tuvimos una conversación con ella hace 2 programas y lo que nos decía es la enorme cantidad de mensajes de hombres, mujeres, viejos, jóvenes, de todo tipo, que le decían, eres una exagerada, cuando menos en el más suave de los adjetivos. Deberías de agradecer, o sea, cualquier cantidad. O eres una clasista porque le dijiste, denunciaste al taxista, pero a tal otro amigo que no es un taxista, agradeciste la mención. Y ella decía, bueno, pero es que a la otra persona la conozco, ¿no? A esta no la conozco. Yo creo que justamente de lo que se trata es de quitarnos todas esas etiquetas. O sea, las mujeres pueden ser buenas, malas, ambiciosas o no, igual que cualquier hombre. Y de lo que se trata justamente es de quitarnos las etiquetas, porque eso es lo que nos ha hecho tener violencia de género, porque tú no cabes en el deber ser. O sea, tú debes de ser como mujer sumisa, abnegada, callada, ¿no? Y los hombres tienen que ser los fuertes, los violentos, los que imponen. Y cuando eso se rompe, ese deber ser de los hombres y las mujeres es cuando empiezan los problemas, ¿no? Y tiene que ver con las etiquetas que nos han colocado por cuestiones de género, y no solamente en esa composición. Y a mí me parece que hay que abordar también el tema desde otro punto de vista, porque creo que lo estamos viendo solo de tema de mujeres, y me parece que hay que analizar el impacto que tiene, por ejemplo, el acoso en las ciudades.
el acoso sexual. Pues las mujeres no quieren ir a trabajar tarde a tal lugar porque les pasó ya una experiencia mala regresando del trabajo, no quieren ir a estudiar en las noches, o modifican su patrón, ¿no? De cómo se visten, a qué transporte se suben, etcétera. Y eso obviamente no solamente tiene implicaciones en las mujeres, en las familias, en la economía de las ciudades, en el trabajo, culturalmente. Entonces creo que si lo dejamos de ver solamente como un tema de mujeres, sino empezamos a ver el impacto general que tienen. Para continuar con este tema de todas las implicaciones que tienen, si les parece, vamos a ver ahora otra nota sobre otra comunidad que está afectada por el machismo en México y comentamos. Después de 21 años en Estados Unidos, Rosario Vázquez, originario de Guaymas, Sonora, regresa a México. Confundido por el tiempo, habla de la discriminación que vivió en ambos países por ser parte de la comunidad LGBT. Era muy joven cuando yo crucé por ahí, recuerdo que crucé un tráiler. Estuve a punto de perder mi vida en ese tiempo porque las personas que me habían cruzado me metieron adentro de un refrigerador. Yo recuerdo que ya cuando ellos me bajaron, ya casi me tuvieron que bajar en los brazos. Ya no... ¿Por falta de oxígeno? Por falta de oxígeno, sí. No me casé, no tengo hijos porque soy LGBT. Yo cuando salí de México, yo salí por el abuso, el rechazo, todo lo que había pasado en mi vida, y fue la cuestión de que yo había huido, más bien dicho, yo salí huyendo de mi país a Estados Unidos. Yo pienso que lo que menos piensas es cruzarte por la línea, tú lo que quieres es salir del problema, huir, donde en aquellos tiempos, estoy hablando de 21, 22 años atrás, ser LGBT o ser gay en tu comunidad era un crimen. Podrías hacer todo lo que tú quieras, pero ser gay era peor que ser un asesino. Yo trabajé con un seguro social que no era mío, pero yo no sabía que era un crimen, por decirlo así. Entonces de eso se basó la corte de que había hecho una vileza moral. Ellos le llaman vileza moral cuando tomas la identidad de otra persona o que haces pasar por alguien. Pero muchas veces nosotros, por los que estamos en Estados Unidos, muchísimo lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de pagar la renta, los biles. Entonces tenemos que trabajar y tenemos que llevar pan a la casa. Y muchas veces no medimos las consecuencias de nuestros actos. Y si nos hace fácil, bueno, usa este seguro para que entres en esta compañía, pagan bien, y uno con la necesidad, ¿verdad? Pues claro, lo hace. En Estados Unidos es una comunidad que también está siendo muy discriminada en el departamento de migración porque no hay apoyo. Más con este presidente que no es más rígido con la ley, más con este grupo específico de personas. Un juez puede ejercer la ley bajo criterio, ¿verdad? Pero este hombre que me tocó a mí como juez no fue muy duro conmigo. Entonces no se me dio el asilo, lo peleé en el NBA en Virginia. También se me negó el asilo. Cecilia, la comunidad gay, en este caso un integrante de ella, dice que salió huyendo de México por ello. De hecho, la mayor causa de solicitudes de refugio en Estados Unidos es por ser homosexual. Es resultado también de la sociedad tan racista y lo arraigado que está la discriminación. Toleramos muy poco las diferencias. Hace un momento que comentábamos caso Tamara, ¿no? Yo revisaba los comentarios y me di a la tarea, haciendo un ejercicio muy, muy breve, contabilizarlos. De 100 comentarios, 96 totalmente violentos, pero de esos 96, casi el 50% eran de hombres y mujeres. O sea, mujeres validando la violencia, mujeres validando la discriminación, ¿no? Insisto, me parece muy importante retomar que es el modelo cultural el que tiene que empezar al menos a astillarse, a romperse un poco. Hay un sector de políticos de izquierda que dicen, ¿para qué meternos en esos temas cuando tenemos 50 millones de pobres?
Pero es que a mí también me parece que va en el mismo barco, porque tiene que ver con discriminación y entonces con no procurar que cada persona tenga un proyecto de vida. Una mujer que no sale a trabajar porque tiene miedo, porque no la dejan, porque la violentan en su casa, claramente no va a dejar la pobreza, porque no puede generar ingresos, porque no puede estudiar, porque creo que se van uniendo en la permisividad que tenemos como sociedad de discriminar, ¿no? Cualquier cosa, cualquier diferencia y no estar educados en la tolerancia y en el respeto. Y me parece que aislar los problemas no nos lleva a solucionarnos. Creo que debiéramos ver un asunto como integral. La corrupción tiene claramente otra vía, con que no hay Estado de Derecho, con que no hay consecuencias, con no se cumplen las leyes, en fin, con otro hilo de cosas. Pero me parece claramente que el tema, por ejemplo, de la pobreza tiene que ver muchísimo la discriminación, ¿no? La discriminación, y lo decía este señor, se tuvo que ir porque no puede realizar su proyecto de vida, porque no podía ser quien es, porque era peor ser gay que ser un asesino, ¿no? Diría que esta no es una cuestión exclusivamente de un sector de la izquierda, sino más bien de las decisiones políticas en este país, sean de derecha o de izquierda. Son a quienes se les solicita abanderar esas causas, ¿no? Pero en la Ciudad de México se avanzó con la interrupción legal del embarazo, es donde más se ha avanzado, y justamente con un proyecto de izquierda, no en los 17 estados donde se avanzó en contra de la interrupción del embarazo. Por eso te digo, no podemos colocarlo en la ideología de la izquierda por PRI y PAN, ¿no? Entonces, no podemos decir que solamente es un tema de las izquierdas, sino que justamente no se ha puesto, o sea, es un tema de la clase política. Una cosa que debería abanderar la izquierda, ¿no? Que deben de abanderar, me parece que todas las personas que creen en un proyecto progresista, porque tiene que ver no solamente ver los problemas por encima, o sea, todo el mundo habla de pobreza, todo el mundo habla de corrupción, todo el mundo habla de que esos son los principales problemas, pero si justo vas a los orígenes de los problemas, te vas a encontrar que no hay ningún problema en este país que no se pueda solucionar si no estás teniendo una perspectiva de género, es decir, si no vas al fondo y ves cómo la pobreza afecta a las mujeres y los hombres de una comunidad. ¿Cómo hacemos para que permee este mensaje en la sociedad sin que ocurra lo que ha ocurrido, lo mencionábamos antes de entrar aquí, lo que ha ocurrido con otros temas como el racismo, la xenofobia en países como Estados Unidos? Yo creo que la brecha esa, la diferencia que hay, el choque entre lo que decimos hacia afuera, las leyes que aprobamos, que está muy bien, que es la manera de adelantar y de contener problemas y de enfrentarte a algunos, mientras culturalmente y educativamente no demos ese brinco, que la gente de verdad no se concientice. Lo vemos en el caso de Tamara, ¿no? Y con pláticas con hombres, ¿no? Es que yo no sabía que yo molestaba a una mujer por chiflarla en la calle o por decirle tal o cual cosa, podrían ¿no? pensar que hasta les gusta. Claro, entonces cuando empiezan ellos a hacerse conscientes que no está bien, y ha sido criticada esta campaña porque se refiere a así ven a tu mamá, a tu hermana, como si las mujeres solas no valieran por sí, pero es una manera de decirle al hombre, oye, eso está mal, eso que haces no lo debes hacer, y además estás afectando a una mujer con las que tú también tienes relación, ¿no? Y entenderlo como algo urgente. O sea, entenderlo como algo que nos implica a todos, como algo urgente por resolver y como algo de lo que se tiene que hablar de manera directa. Porque yo observo luego en las campañas que las campañas son sutiles y apelan sobre todo a modificar cuestiones de forma y no de fondo, ¿no? Entonces, me parece muy buena estrategia esto de, así ven a tu mamá, así ven a tu hermana, o sea, esta mujer a la que tú acosas, ¿no? Cumple también un rol que puede ser cercano a tu familia. Está bien porque suponemos que todo hombre tiene una mujer a la que realmente le importa, ¿no? Pues yo creo que es muy importante seguir trabajando en estos cambios culturales que se requieren, que todas las personas asumamos, todas las personas, y me refiero a hombres y mujeres, asumamos que muchas de nuestras acciones cotidianas están violentando a otros y que tenemos que detenerlo. Y por supuesto esto pasa por campañas, esto pasa por reeducación. La educación no solamente es en la casa, es en los medios de comunicación, es en las escuelas, es en los propios espacios públicos, ¿no? Y tenemos que reeducarnos todos para evitar que nuestras acciones comunes generemos violencia, porque, vuelvo a insistir, la violencia feminicida está generando más muertes incluso que lo que generaron la influenza en nuestro país. Yo creo que es un tema que tenemos que atender todos, sin importar a qué nos dediquemos ni dónde estemos, y creo que ese es el mensaje claro, todos tenemos algo que hacer ahí.
Originario del barrio de la Asunción, Eder Omar fue elegido para dar vida al personaje principal de la 174 representación de la Semana Santa en Iztapalapa. Yo empecé alrededor de los 15 años, salí un año como nazareno, 3 años como hebreo y alrededor del año 2000, en el año 2012 es la primera vez que me postulo para el papel. Vine el sábado 25 de febrero a la segunda elección y pues quedé electo. En mí siempre ha generado un anhelo desde que he empezado a participar en esta representación. Realmente empecé desde los 4 años, únicamente saliendo a grabar con mi padre los recorridos. Y a partir de que yo entro, fueron 43 días para prepararme tanto física como para los parlamentos. Uno de los requisitos que se plasman en la convocatoria: soltero sin compromiso, nativo de los 8 barrios, estatura mínima 1,75 y debes de sufragar los gastos del papel. De lunes a viernes al Cerro de la Estrella, lunes, miércoles y viernes hacemos un recorrido con la cruz de aproximadamente 1,5 kilómetros más o menos por la pista. Pesa aproximadamente de 85, 90 kilos más o menos. Martes y jueves cargamos un tronco de 30 kilos aproximadamente, nos vamos por la vereda del cerro hasta llegar a la punta. Todos los días corremos de 2 a 3 kilómetros y bueno, vamos al gimnasio a hacer un poco de brazo para fortalecer los músculos por esos días. Evita que tus vacaciones de Semana Santa sean un viacrucis. De acuerdo con la empresa de seguridad Seguritech, estas son algunas de las recomendaciones que debes seguir. Ten a la mano el teléfono de tu doctor de cabecera para cualquier consulta que necesites hacerle. Lleva contigo un pequeño botiquín de primeros auxilios con los medicamentos más utilizados por tu familia. Una vez que llegues a tu destino, ubica el hospital más cercano y los teléfonos locales de emergencia. Si vas con tus hijos pequeños, establece con ellos un punto de contacto en común que les permita encontrarte si se extravían. No compartas en redes sociales información de dónde estás o las fotos de tu ubicación. Disfruta el momento. Asegúrate de que los prestadores de servicio que contrates, como paseos o transportes, renta de caballos, lanchas, motocicletas, entre otros, estén siempre bien identificados. Tienen que contar con todos los permisos de la autoridad local y deben proporcionarte un mapa para identificar rutas y accesos. También deben señalarte los procedimientos que debes seguir en caso de emergencia.